La península de Yucatán. Sol radiante, playas de arena blanca, ruinas mayas que susurran la eternidad, y bajo esa postal de ensueño, un secreto que ni los guías turísticos se atreven a contar. Mientras los aviones aterrizaban con turistas ansiosos por disfrutar de Cancún, Tulum y Playa del Carmen, en la sombra se tejía otro itinerario, el del miedo, la extorsión y el silencio comprado a sangre. Durante 6 años, Francisco Javier Mendoza, alias el Fefe, se convirtió en un fantasma de las autoridades. No dejaba huellas, no usaba redes, no repetía domicilios. Pero su imperio crecía. Hoteles de fachada, empresas de transportes, cobros fantasma en zonas rurales. Nadie lo veía, todos lo sufrían. Y mientras los medios hablaban de inseguridad en otras partes del país, el Fefe convertía el paraíso en su guarida. Hasta que un nombre apareció en el tablero: Omar García Harfuch. El hombre que no persigue criminales, los desarma pieza por pieza. Con un mapa en la mano y una promesa silenciosa en la mirada, Harfuch llegó a Yucatán sin cámaras, sin discursos. Pero con una sola misión: capturar al hombre que había convertido un destino turístico en un campo de guerra invisible. ¿Cómo se construye un imperio sin ser visto? ¿Y quién se atreverá a romperlo desde dentro? Durante 6 años, Francisco Javier Mendoza, alias el Fefe, no solo se mantuvo prófugo, construyó una estructura criminal tan refinada que parecía legal. Desde su base oculta en las afueras de Valladolid, Yucatán, a solo 40 minutos de las zonas arqueológicas más visitadas del país, operaba una red que conectaba a las mafias más violentas del hemisferio: CJNG en logística, Sinaloa en tráfico marítimo y la vieja escuela de los Zetas en sicariato. No era un capo tradicional. El Fefe no necesitaba armas visibles. Su poder estaba en el miedo institucionalizado: jueces sobornados, policías municipales que se convertían en sus escoltas informales y presidentes de comisarías rurales que, por miedo o conveniencia, le abrían camino. Según datos de inteligencia entregados por Harfuch, el 28 de mayo de 2025, el Fefe controlaba al menos 18 comunidades en el oriente de Yucatán, con un estimado de 200 millones de pesos anuales generados por extorsión a pequeños comerciantes, cobro de piso en zonas hoteleras de segunda línea y manipulación de contratos turísticos a través de empresas fachada registradas en Campeche, Quintana Roo y hasta Belice. Lo más perturbador: su presencia era invisible para el turista común, pero omnipresente para los pobladores locales. En Temozón, una mujer denunció que por más de 3 años pagó derecho de paso para mover su puesto de jugos. En Tixcacalcupul, maestros rurales pidieron traslado por amenazas. El Fefe no solo se escondía, gobernaba en la sombra. ¿Cómo fue posible tanto tiempo de impunidad? ¿Cómo un criminal con nexos internacionales pudo infiltrarse hasta en licitaciones públicas sin ser detectado? ¿Dónde estaban las instituciones? La respuesta duele. Muchas sabían y callaron. Otras fueron parte. Este imperio de silencio, miedo y complicidad comenzó a fracturarse solo cuando Harfuch cruzó una línea no escrita: perseguir no al hombre, sino al sistema que lo protegía. Y en ese momento, la cacería dejó de ser solo una operación y se convirtió en una cruzada por lo que aún queda del Estado. ¿Quién más se beneficiaba del imperio de El Fefe? ¿Quién será el siguiente en caer? Ningún algoritmo lo habría previsto. Ningún dron lo habría detectado. Ninguna base de datos lo habría anticipado. Pero Omar García Harfuch entendió que, a veces, la clave no está en el delito, sino en el corazón. El 6 de mayo de 2025, a las 3:17 horas, un informe de inteligencia confidencial alertó a la Secretaría de Seguridad. La madre de Francisco Javier Mendoza, el Fefe, había sido internada en estado crítico en una clínica privada de Tizimín, Yucatán. Cáncer avanzado. Pronóstico reservado. Para cualquiera, un dato menor. Para Harfuch, la fisura emocional que rompería el blindaje de un fantasma. No era la primera vez que Harfuch leía entre líneas, pero esta vez no diseñó una red de persecución tradicional. Diseñó una red humana: observación de costumbres, análisis de patrones afectivos, triangulación con registros migratorios, monitoreo silencioso de rutas médicas y vigilancia satelital sin intervenir la privacidad clínica. La ética como frontera, la inteligencia como herramienta. Se activó lo que en los informes se denominó Operativo Latido, una colaboración inédita entre la Policía Federal Ministerial, CNI, Marina y Secretaría de Salud. Más de 40 agentes infiltrados, desde celadores hasta trabajadores sociales, monitorearon discretamente cualquier señal vinculada a la familia Mendoza,
ningún interrogatorio, ninguna amenaza. Solo paciencia, respeto y precisión quirúrgica. Durante 7 días, nada. Pero el 13 de mayo, un automóvil con placas de Campeche llegó a las afueras del hospital. El sistema de reconocimiento óptico de Sedena registró el rostro de un hombre que no figuraba en registros civiles, ni bancarios, ni electorales, pero sí en el expediente de 2017 como posible escolta personal de El Fefe. Una sombra antigua, una lealtad persistente. Esa misma noche, Harfuch reunió a su equipo en una casa de seguridad en Valladolid. No era un operativo de captura, era una lectura de emociones. No caerá por una traición, caerá por amor. Así lo dijo, y tenía razón. El 17 de mayo, a las 4:41 de la madrugada, una camioneta Suburban con placas clonadas ingresó por un camino de terracería hacia la zona hospitalaria. 2 hombres bajaron, pero solo uno entró. Jeans, gorra negra, mascarilla quirúrgica. 30 minutos más tarde, un helicóptero Black Hawk descendió a menos de 1 kilómetro con el equipo de intervención silenciosa. El hombre que salió del hospital lloraba. Lo habían seguido por años. Le habían rastreado cuentas, intervenido teléfonos, cruzado fronteras, pero lo atraparon cuando quiso tocar la mano de su madre moribunda. Francisco Javier Mendoza, alias El Fefe, fue detenido sin disparar una sola bala. En conferencia de prensa, Harfuch declaró: "A veces el dato más poderoso no está en los servidores, sino en el alma humana. Y esa es la lección que sacude hoy a las estructuras de seguridad. ¿Puede la tecnología estatal ser usada con inteligencia emocional y sin violar derechos?". En una época de drones armados y espionaje masivo, Harfuch demostró que la vigilancia ética es posible, que el Estado puede ser preciso sin dejar de ser humano. Pero mientras las esposas se cerraban sobre las muñecas de El Fefe, otros comenzaban a moverse. Su caída no fue un cierre, fue un disparo de salida. ¿Qué harían los cárteles ante la caída del arquitecto invisible? ¿Cómo reacomodarían el poder ante la pérdida de una de sus piezas clave? La siguiente etapa había comenzado, y no habría tiempo para respirar. La caída de El Fefe no fue un final, fue una alerta. Apenas 72 horas después de su captura, la Marina interceptó una transmisión encriptada en las costas de Cozumel. 3 voces, 3 códigos, 3 apellidos. Un operador del CJNG, un emisario de los Chapitos y un viejo aliado de las Zetas vieja escuela. La reunión no era simbólica, era estratégica. Según informes clasificados de la División Antinarcóticos del CNI, el encuentro físico tuvo lugar en una finca abandonada al norte de Felipe Carrillo Puerto. Allí, bajo vigilancia satelital, se vieron llegar 3 camionetas blindadas con placas alteradas. No hubo armas visibles, solo maletines, tablets y mapas. Como si fuera una junta directiva, el tema: la reestructuración del control territorial en la Riviera Maya. El Fefe había dejado un vacío de 142 rutas clandestinas, 17 puntos de cobro de extorsión y acceso privilegiado a puertos turísticos que servían como plataformas logísticas para exportar droga y lavar dinero a través del turismo boutique. El botín era demasiado grande para dejarlo sin dueño. Lo que los jefes criminales no sabían es que todo estaba siendo escuchado. La Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con unidades de inteligencia civil, había desplegado un sistema experimental de intercepción de audio ambiental basado en resonancia estructural. No requirió hackeos. Solo paciencia, microsensores y viento. Todo quedó grabado. Las frases extraídas estremecen por su frialdad empresarial. Nos quedamos con los hoteles chicos, los grandes, que se los repartan con los rusos. No es venganza, es reorganización. A Cancún lo vamos a hacer rendir, pero en silencio. La Riviera Maya, joya del turismo mexicano, se convirtió una vez más en tablero geopolítico del narco. No por las balaceras, sino por los contratos, los sobornos y las licencias otorgadas por debajo del escritorio. La reflexión es inevitable. El crimen organizado ya no actúa como bandidos, actúa como multinacionales. Tienen departamentos financieros, análisis de riesgo, control de mercado y gestión de crisis. Y cada captura, cada caída, no elimina el negocio, solo lo redistribuye. ¿Puede un Estado enfrentar a un cártel con drones y soldados si no enfrenta también su lógica económica? ¿Estamos luchando contra criminales? ¿O contra corporaciones armadas que han aprendido a hablar el idioma del poder? Y si el crimen se reorganiza en horas, ¿por qué nuestras instituciones tardan años en reaccionar? El Fefe no era un improvisado. Había sobrevivido más de 6 años en la cima de un imperio criminal
gracias a una estrategia quirúrgica de engaños, rutas falsas y pactos locales. Sabía cuándo moverse, cuándo desaparecer y, sobre todo, cuándo sembrar pistas falsas para ganar tiempo. El 24 de mayo de 2025, su equipo de seguridad activó lo que llamaban Protocolo Niebla, una maniobra de evasión diseñada para confundir a las autoridades federales. Se reportó movimiento en la carretera Mérida-Progreso, con supuestas imágenes térmicas de una caravana que avanzaba rumbo al puerto. Todo indicaba que intentaría escapar en lancha rápida hacia Cuba. Harfuch no lo creyó. Mientras miles de datos fluían por pantallas en el C5I de Campeche, Harfuch observaba otra cosa. El cielo, una tormenta tropical no pronosticada, avanzaba desde el Caribe con ráfagas de viento de 80 km por hora y lluvias constantes. Las condiciones eran imposibles para una lancha rápida. Lo que parecía una huida era, en realidad, una ilusión. Y fue allí donde la naturaleza se volvió aliada de la justicia. A las 5:26 del 25 de mayo, la caravana real de El Fefe, compuesta por 3 camionetas blindadas con placas falsas de Belice, fue obligada por el clima a desviarse. Su ruta de escape hacia el norte fue cancelada. La única opción viable, la carretera 295 hacia Tinum, un tramo vigilado desde hacía días por el equipo táctico de la Marina. El Fefe cayó en la trampa, no por una falla humana, sino por un error climático. La lluvia desactivó los sensores infrarrojos. El viento obligó a conducir más lento. Las señales de radio fueron inestables. Y entre la selva cerrada y los pantanos que bordeaban la ruta, cada segundo se volvía una sentencia. Lo que no pudo lograr la persecución aérea, lo logró el agua. La lección es brutalmente clara. Incluso los sistemas más violentos, los criminales más escurridizos y las organizaciones más sofisticadas caen por lo más simple, lo más humano, lo más impredecible: el clima. ¿Puede un imperio construido sobre sangre y control resistir la fuerza de una tormenta? ¿O será que la justicia, a veces, llega disfrazada de lluvia? El 25 de mayo de 2025, a las 6:12 de la mañana, la carretera 295 a la altura de la desviación hacia Cagua lucía tranquila. Un retén de tránsito revisaba documentos, supuestamente por una campaña de verificación federal. Lo que los automovilistas no sabían es que en realidad era una trampa tejida con precisión quirúrgica. Bajo la coordinación directa de Omar García Harfuch, se había desplegado un operativo mixto con agentes de la Marina, Guardia Nacional y Policía Ministerial vestidos como inspectores de tránsito y personal de salud pública. Las patrullas estaban camufladas tras camiones de Pemex. El blindaje, oculto bajo lonas de reparto. Los drones, suspendidos a baja altura en modo de sigilo. Todo calculado para un solo instante. A las 6:29, una Suburban negra se aproximó al punto de control. Vidrios polarizados, placas de Campeche sin registro. Al intentar evitar la revisión, aceleró. Fue el detonante. En segundos, el asfalto se convirtió en campo de guerra. Hubo ráfagas, una granada de humo. 2 escoltas del Fefe descendieron disparando. Harfuch, desde el vehículo de mando, ordenó no usar letalidad contra el objetivo principal. La prioridad era capturarlo vivo. El liderazgo fue directo, sin titubeos. Cúbranle el flanco, él no se escapa. No esta vez. En menos de 4 minutos, el enfrentamiento terminó. Un escolta herido, otro neutralizado. Y el Fefe, sorprendido, salió tambaleando por la puerta trasera con las manos levantadas. Gritó que era un turista, que no sabía nada. Pero llevaba un pasaporte falso en la bolsa del pantalón y una orden de captura internacional en todos los sistemas de Interpol. No fue una captura planificada en esa hora. Fue una oportunidad, aprovechada con temple, precisión y sin margen de error. La comunidad de la región, que durante años vivió bajo amenazas, extorsiones y silencios impuestos, salió esa tarde con pancartas improvisadas. La justicia sí existe. Gracias, Harfuch. Cagua ya no tiene miedo. El mensaje es contundente. La resiliencia del Estado no nace en los escritorios. Nace en la preparación, el coraje y la convicción de quienes están en la primera línea. ¿Y si la diferencia entre el caos y el orden es un solo operativo bien ejecutado? ¿Estamos listos para entender que el crimen puede ser táctico, pero el Estado también? La captura de El Fefe no terminó con las esposas. Comenzó verdaderamente horas después, entre paredes blancas, luces frías y el olor penetrante de un hospital militar en Mérida. A las 17:12 del mismo 25 de mayo, Francisco Javier Mendoza fue ingresado al área de observación tras presentar una arritmia nerviosa. No era grave,
pero bastó para suspender el traslado inmediato y abrir, sin quererlo, un espacio donde el silencio dijo más que los disparos. A esa hora, Omar García Harfuch, aún con el chaleco táctico manchado por la humedad de la selva, pidió ingresar solo. Sin cámaras, sin grabadoras, solo 2 sillas, una cama y un hombre que lo había desafiado por más de 6 años. El jefe, sin cadenas en ese momento pero rodeado de custodia externa, lo miró y dijo en voz baja: «No me atrapaste con drones, me atrapaste con el corazón. Fue por mi madre, no por descuido, no por error». Harfuch lo observó sin juicio. Tomó aire y respondió: «Tal vez fue amor, o tal vez fue justicia inevitable». El silencio que siguió duró 18 segundos. En ese tiempo, el hombre más buscado del sur de México, el arquitecto de extorsiones, el aliado de cárteles, el fantasma de Yucatán, mostró algo que jamás estuvo en los expedientes: humanidad. Habló de su infancia en Tecax, de cómo comenzó en el negocio no por ambición, sino por venganza, de los 3 años que su madre pasó sin saber de él, y del único momento en que decidió arriesgarlo todo, para sostenerle la mano antes de morir. «Yo sabía que me ibas a esperar, pero también sabía que tenía que venir». Harfuch lo escuchó. Ni una palabra más, ni una menos. Y antes de salir, dejó una frase que marcaría esa noche: «La ley puede tener rostro, pero nunca olvida lo que hiciste». Esa conversación humana, íntima, imposible de registrar en informes oficiales, dejó una lección profunda. Incluso los hombres más violentos tienen vínculos emocionales, pero eso no borra el daño que causaron. La justicia no es venganza. La justicia es memoria. Y a veces, se dice en voz baja, entre la ley y el crimen: ¿puede el Estado escuchar sin olvidar? ¿Puede la compasión convivir con la firmeza? Las respuestas no se escriben con armas ni con discursos. Se escriben, como esa noche, entre 2 sillas, una herida y una verdad que ya no se podía esconder. La detención del jefe no trajo paz, trajo fuego. Solo 48 horas después de su captura, el 27 de mayo de 2025, 3 masacres estremecieron el sur del país en un lapso de 8 horas. En Playa del Carmen, 9 personas fueron ejecutadas en un bar de la zona centro. En Bacalar, una familia completa, incluyendo 2 menores, fue calcinada dentro de su domicilio. Y en las afueras de Chetumal, 5 cuerpos aparecieron colgados en un puente federal con un mensaje grabado en una lona: «El silencio de uno cuesta la sangre de muchos. El negocio no se detiene». El golpe contra el jefe no cerró un ciclo, lo multiplicó. Fuentes de inteligencia confirman que células del CJNG, los rusos, escisión de Sinaloa y la vieja escuela de los Zetas ya iniciaron un proceso de reorganización territorial en la Riviera Maya. Quieren lo que el jefe dejó: el control de corredores turísticos, empresas fachada, cobro de piso a negocios legales e influencia sobre jueces municipales. Mientras las autoridades celebraban una victoria táctica, el narco respondía como una multinacional golpeada en bolsa, con ajustes, fusiones y represalias. En el Congreso, el tema fue inevitable. El senador Ortega del Comité de Seguridad declaró: «Si no convertimos estos golpes en políticas de prevención estructural, solo estaremos generando vacíos de poder que otros llenarán con más sangre». Y es ahí donde la crítica se vuelve urgente. El sistema judicial mexicano sigue actuando con lógica reactiva, como si la justicia fuera una foto de captura para redes sociales, y no un proceso profundo de reconstrucción institucional. Detener a el jefe fue una victoria, pero no fue una solución, porque la verdadera guerra no se libra solo con operativos. Se libra con fiscalías capaces, jueces no comprados, municipios blindados ante sobornos, y una ciudadanía empoderada que sepa detectar el narco invisible que se esconde en licencias, contratos y permisos. Cada cuerpo colgado, cada familia desplazada, cada empresario extorsionado es el recordatorio de que un narco puede caer, pero el sistema que lo permitió sigue en pie. ¿De qué sirve capturar a los jefes si el poder se hereda como una empresa? ¿Puede un Estado realmente ganar si no cambia sus reglas internas? Las consecuencias ya están aquí, y el precio de ignorarlas no se mide en comunicados, se mide en vidas. La noticia recorrió el país. El jefe había caído. El rostro invisible detrás de extorsiones, desapariciones y pactos oscuros en la península de Yucatán, finalmente estaba bajo custodia. Pero cuando se apagan las sirenas y se cierran los expedientes, queda una pregunta suspendida en el aire: ¿y ahora qué? ¿Qué pasa cuando el amor maternal choca con el deber institucional? ¿Qué pasa cuando un prófugo cae no por una bala, sino por un gesto humano? ¿Lo volvemos menos culpable?
¿O más trágico? El operativo de captura fue impecable. La estrategia, quirúrgica. La ejecución, precisa. Pero la justicia no se mide solo en detenciones. Porque mientras celebramos una captura, los cárteles ya planifican la sucesión. Y mientras una comunidad respira por primera vez en años, otra comienza a temer su turno. ¿Cómo protegemos a los ciudadanos cuando el enemigo no solo dispara, sino negocia contratos, lava dinero en hoteles legales y compra voluntades dentro del mismo gobierno? La justicia llegó, pero llegó tarde. Y cada minuto de demora se pagó con miedo, con silencio y con vidas. Este caso no es solo una victoria táctica, es una llamada de emergencia estructural. Nos dice que la justicia no puede seguir reaccionando, tiene que adelantarse. No basta con quitar al capo, si la red sigue intacta, si las licencias se siguen vendiendo, si los jueces siguen callando, si los contratos públicos siguen manchados de complicidad. México necesita más que capturas, necesita limpiezas, necesita una revolución ética que no solo castigue, sino que impida. Y esa revolución empieza en cada uno, en el que no se deja extorsionar, en la funcionaria que no firma lo sucio, en el ciudadano que no normaliza el miedo. Porque si la impunidad se construyó entre todos, la justicia también se puede reconstruir. Pero no esperemos siempre a que sea tarde. Comparte este reportaje si crees que capturar a uno no basta. Deja tu comentario. ¿Qué harías tú para evitar que el próximo Fefe vuelva a nacer? Y Echigui. Guarda este video. Porque mientras el sistema no cambie, esta historia se repetirá.